En una mañana ajetreada, Elena tropezó en la acera llena de gente, sus libros de historia, y algunas manzanas se esparcieron por el suelo empedrado con un ruido sordo que se perdió entre el bullicio de la ciudad. Daniel Vargas, vestido impecablemente con un traje azul que parecía gritar lujo silencioso, se agachó con una sonrisa amable para ayudarla a recogerlos. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz, una chispa de conexión genuina en medio del caos anónimo de Madrid. «Ten más cuidado», le dijo él, su voz era cálida y profunda, mientras le entregaba un pesado tomo de historia medieval. Elena apenas pudo murmurar un gracias, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza y la inesperada amabilidad del desconocido. Un peatón, un hombre mayor con boina, sonrió al pasar y murmuró para sí. Su gratitud era el inicio de un amor. No podía saber, nadie podía saberlo, que ese simple gesto de bondad, presenciado por un informante de la familia Vargas que seguía a Daniel a todas partes, acababa de encender la mecha de una tormenta de avaricia, calumnia y desesperación que amenazaba con destruir todo lo que Elena amaba en el mundo. El destino, con su ironía cruel, había tejido el principio de una pesadilla con los hilos de un encuentro casi romántico. Lo que parecía un momento de luz en un día difícil, era, en realidad, el primer paso hacia la más profunda oscuridad. Elena no lo sabía, pero su vida acababa de cambiar para siempre. El encuentro, que para Elena no fue más que un recuerdo fugaz y agridulce de un hombre guapo y amable, para la familia Vargas se convirtió en una pieza clave de un rompecabezas mucho más siniestro y ambicioso. El informante no solo reportó la interacción, sino que identificó a Elena como la sobrina de Rosa, la última inquilina que se resistía a abandonar el viejo edificio que don Ricardo Vargas codiciaba para su nuevo y multimillonario complejo de lujo. De repente, Elena no era una simple estudiante sino una amenaza directa, un obstáculo que debía ser eliminado a cualquier precio. Ricardo Vargas, sentado en su despacho de cristal que dominaba la ciudad como un halcón en su nido, vio la situación no como un problema, sino como una oportunidad de oro. Esta chica, esta gratitud que le mostró a mi hijo, podemos usarla, le dijo a su abogado por teléfono. Su voz era un susurro gélido de cálculo y crueldad. Pintémosla como una cazafortunas. Que parezca que se tiró a sus pies para seducirlo y sacarle dinero. Nadie creerá una palabra de lo que diga sobre el edificio cuando su reputación esté por los suelos. La trampa estaba siendo tendida con una precisión diabólica. La bondad de Daniel, su único acto de decencia espontánea, estaba siendo retorcida y convertida en el arma que destruiría a la mujer a la que había ayudado. La maquinaria del poder y la mentira se había puesto en marcha, y Elena, completamente ajena a todo, era su objetivo principal. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La vida de Elena ya era una batalla diaria, una lucha constante contra la precariedad que la dejaba sin aliento al final de cada jornada. Cada mañana, montaba su pequeño puesto de libros de segunda mano en la misma esquina. El olor a papel viejo y a historias olvidadas era su único consuelo en medio del asfalto caliente y la indiferencia de los transeúntes. 1 euro por este, 2 por aquel, repetía como una letanía, su voz casi un susurro contra el estruendo del tráfico. Con el poco dinero que sacaba, pagaba las medicinas de su tía Rosa, la comida, y las facturas que se acumulaban sin piedad sobre la mesa de la cocina. Su beca de estudiante de historia, apenas cubría la matrícula de la universidad, un sueño que cada día parecía más lejano y difícil de alcanzar. A veces siento que estoy corriendo en una cinta sin fin. Llegar a ninguna parte, le confesó una noche a su tía, mientras le preparaba una taza de tila. Rosa le tomó la mano, sus dedos frágiles pero firmes. Eres la mujer más fuerte que conozco, Elena. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. No te rindas nunca, mi niña. Esas palabras eran el combustible que mantenía encendida la llama de su espíritu. No luchaba por ella, luchaba por su tía, por el hogar que las cobijaba, el último bastión de sus recuerdos, el único lugar en el mundo donde se sentían a salvo. Y por eso, a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos, cada mañana volvía a su esquina, a su trinchera de libros y esperanza. Tía Rosa era el centro del universo de Elena, su ancla y su mayor vulnerabilidad. A sus 70 años, su corazón debilitado por una enfermedad que avanzaba silenciosamente, la había convertido en una mujer frágil, dependiente por completo de los cuidados de su sobrina. Su mundo se había reducido a las 4 paredes del antiguo apartamento en el centro de Madrid,
Un espacio lleno de muebles oscuros, fotografías en blanco y negro, y el eco de una vida plena que ya solo existía en su memoria. Sin ti, Elena, no sé qué haría. Este es el único lugar donde me siento segura, le decía a menudo su voz temblorosa aferrándose a la joven como a un salvavidas. El apartamento no era solo un techo, era su historia, el lugar donde había nacido, donde se había enamorado de su difunto marido, donde había criado a sus hijos que ahora vivían lejos. Cada grieta en la pared, cada baldosa gastada del suelo, era un capítulo de su existencia. La idea de perderlo era más aterradora que la propia enfermedad. «Prométeme que no dejarás que nos quiten esto, es todo lo que tengo, mi historia», le suplicó una tarde, después de recibir la primera carta amenazante de los abogados de Vargas. Elena la abrazó con fuerza, ocultando sus propias lágrimas. «Te lo prometo, tía, lucharé con uñas y dientes. Nadie nos va a echar de nuestra casa». Y en esa promesa, sellada en medio del miedo, Elena encontró una nueva determinación. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de honor. Don Ricardo Vargas era un hombre tallado en la roca de la ambición más despiadada. A sus 65 años, su imperio inmobiliario era un monumento a su falta de escrúpulos, una colección de rascacielos de cristal construidos sobre los escombros de las vidas que había destruido sin pestañear. Su poder no residía solo en su inmensa fortuna, sino en su habilidad para ejercer una presión psicológica que ahogaba a sus oponentes antes de que pudieran siquiera levantar la voz. Usaba a sus abogados como perros de presa, lanzándolos contra inquilinos indefensos con burofaxes y amenazas veladas que helaban la sangre. Manipulaba a los medios de comunicación con la misma facilidad con la que otros cambiaban de camisa, plantando historias, silenciando reportajes incómodos y construyendo una imagen pública de filántropo que era una burla a su verdadera naturaleza. Sus empleados le temían, sus rivales le respetaban con el mismo respeto que se le tiene a una serpiente venenosa. Un ejemplo de su crueldad era su método para vaciar edificios. Rechazaba sin justificación la renovación de contratos de alquiler a familias que llevaban décadas viviendo allí, ofreciéndoles sumas ridículas para que se fueran, y si se negaban, comenzaba una campaña de acoso que incluía obras ruidosas a todas horas, y cortes de suministros accidentales. Para él las personas no eran más que números en un balance, obstáculos en su camino hacia el próximo gran proyecto. Era un hombre que había vendido su alma por tener las mejores vistas de Madrid, sin darse cuenta de que desde su altura ya no podía ver a la gente. El plan de Ricardo se puso en marcha con una eficacia aterradora. A los pocos días del encuentro casual de Elena y Daniel, un conocido columnista sensacionalista, famoso por su pluma venenosa y su lealtad al mejor postor, publicó un artículo demoledor en un periódico de gran tirada. El titular era una daga envenenada, ¿amor o ambición? La misteriosa joven que acecha al heredero de los Vargas. El artículo, sin mencionar a Elena por su nombre pero dando suficientes detalles para que fuera fácilmente identificable para los vecinos, insinuaba que era una cazafortunas calculadora, una trepadora social, que había orquestado el encuentro para seducir al joven y millonario Daniel Vargas, y así solucionar sus problemas económicos. Describía su modesto puesto de libros como una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones. La humillación fue instantánea y brutal. Elena sintió como si le hubieran arrancado la piel a tiras en público. «Pero, ¿por qué? ¿Quién haría algo así?», le preguntó a su tía, con el periódico temblando en sus manos, las lágrimas nublando su vista. Tía Rosa, con la sabiduría que dan los años y el haber conocido a gente como los Vargas, lo entendió todo al instante. «No es por ti, mi niña, es por el edificio. Quieren destruir tu reputación para que nadie te crea, para que cuando nos intenten echar todos piensen que somos nosotros los que tenemos la culpa». La verdad era tan cruel, tan retorcida, que a Elena le costaba respirar. Algo se había roto dentro de ella. La inocencia, la creencia en la bondad básica de las personas, se había hecho añicos contra el muro de la maldad. La campaña de desprestigio fue solo el primer disparo de una guerra que no había hecho más que empezar. Una semana después, llegó el burofax oficial de los abogados de Vargas Corp. El lenguaje era frío, legalista e implacable. Alegaban supuestas irregularidades en el antiguo contrato de alquiler de tía Rosa, un contrato que llevaba vigente más de 50 años sin ningún problema. Hablaban de un plan de demolición inminente por razones de seguridad estructural, una mentira descarada que todos los vecinos sabían que era falsa. Les daban un plazo de 30 días para desalojar la propiedad.
30 días para abandonar el único hogar que habían conocido. No pueden hacernos esto. Tiene que haber un error, repetía Elena, paseando nerviosa por el pequeño salón, el papel oficial arrugado en su puño. El pánico comenzaba a filtrarse por las grietas de su determinación. Se sentía pequeña, impotente, una hormiga frente a un elefante. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos a dónde ir, no tenemos dinero para un abogado, pensó, el nudo en su garganta apretándose cada vez más. Tía Rosa, aunque pálida y asustada, intentó mostrarse fuerte por su sobrina. Tu abuelo. Él guardaba todos los papeles. Decía que el papel tiene memoria, y que nunca se sabe cuándo vas a necesitar que te recuerde la verdad. Búscalos, Elena. Tienen que estar en su viejo baúl. La mención de su abuelo fue como un faro en la niebla. Era una idea remota, una esperanza frágil, pero era lo único que tenían. Esa noche, mientras su tía dormía, Elena abrió el pesado baúl de madera que olía a naftalina y a tiempo detenido. El baúl del abuelo era un santuario de recuerdos, un archivo desordenado de una vida entera. Contenía cartas de amor con la tinta desvaída, herramientas de encuadernador gastadas por el uso, fotografías de rostros que Elena no reconocía, y sobre todo, libros. Cientos de ellos, apilados sin orden aparente, muchos de ellos encuadernados a mano por su abuelo con una habilidad y un amor que se podían sentir al tacto. Elena pasó horas buscando, sus manos cubiertas de polvo, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y desesperación. Buscaba el contrato de alquiler original, cualquier documento que pudiera servirles. Pero no encontraba nada. Es inútil. No hay nada aquí, pensó, a punto de rendirse, las lágrimas de frustración picándole en los ojos. Estaba a punto de cerrar el baúl cuando algo llamó su atención. Era un viejo tomo de registro, un libro de contabilidad con la cubierta de cuero agrietada, uno de los que su abuelo usaba para anotar sus encargos. Parecía fuera de lugar en Tie, las novelas y los ensayos. Movida por un impulso que no supo explicar, lo abrió. Y entonces, su mundo se detuvo. Pegada en la cara interior de la cubierta, oculta a simple vista, había una fotografía descolorida. Mostraba su edificio, pero mucho más antiguo, y a su lado, una pequeña tienda con un letrero que decía, Almacenes García. Y debajo de la foto, en un sobre amarillento metido en una ranura secreta del lomo, estaba el documento. No era un contrato de alquiler. Era una escritura de propiedad. Elena sacó la escritura del sobre con manos temblorosas, su corazón martilleando contra sus costillas con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. El papel era frágil, casi transparente por el paso del tiempo, y la caligrafía, elegante y antigua, era difícil de descifrar a la luz tenue de la lámpara. Pero el contenido era inequívoco. Era un título de propiedad a nombre de su bisabuelo, fechado casi un siglo atrás. No eran inquilinos. Eran los dueños. Siempre lo habían sido, N. O puede ser. No puede ser verdad, susurró, releyendo el documento una y otra vez, sus ojos recorriendo las firmas, los sellos oficiales, las descripciones del terreno. Todo encajaba. La historia que su abuelo le contaba de niño, la de que su familia había construido esa casa con sus propias manos, no era un cuento para dormir. Era la pura verdad. Y entonces lo entendió todo. El acoso, las mentiras, la prisa por demoler el edificio. Los Vargas no querían echarlos porque fueran inquilinos molestos, querían echarlos para destruir la prueba de su crimen, para borrar la historia y reclamar como suyo algo que nunca les había pertenecido. El viejo tomo que sostenía en sus manos ya no era solo un objeto. Se había convertido en la clave de su supervivencia, el arma que no sabía que tenía, el legado silencioso de un abuelo que, desde el más allá, le estaba mostrando el camino. Una nueva fuerza, una furia fría y decidida, reemplazó el miedo. Ya no iba a defenderse. Iba a atacar. Iba a reclamar lo que era suyo. Al día siguiente, con la escritura de propiedad guardada como un tesoro en su bolso, Elena buscó la ayuda de Javier, un viejo amigo de la familia, un abogado de barrio a punto de jubilarse que tenía más experiencia en desahucios de gente humilde que en grandes litigios corporativos. Lo encontró en su pequeño y abarrotado despacho, rodeado de torres de papeles que amenazaban con derrumbarse. Le contó toda la historia, desde el encuentro con Daniel hasta el descubrimiento en el baúl, su voz ganando fuerza y convicción a cada palabra. Javier la escuchó en silencio,
con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas bajo la barbilla, sus ojos astutos y cansados sin perderse un solo detalle. Cuando Elena terminó y le mostró los documentos, el viejo abogado se reclinó en su silla, que crujió en señal de protesta, y dejó escapar un largo silbido de asombro. «Madre mía, Elena, esto lo cambia todo», dijo examinando la escritura con una lupa. «Esto no es un caso de desahucio. Esto es un caso de fraude masivo que se remonta a generaciones». Una sonrisa, la primera que Elena había visto en mucho tiempo que no era de lástima, se dibujó en su rostro. «Ricardo Vargas es un tiburón, y nosotros somos dos pececillos en su océano. Pero los tiburones, por muy grandes que sean, a veces se tragan un anzuelo que no pueden digerir. Y creo que tú, mi querida niña, acabas de encontrar ese anzuelo». La esperanza, real y tangible, volvió a inundar el corazón de Elena. Ya no estaba sola. Tenía la verdad de su lado, y ahora tenía a alguien que sabía cómo usarla. La primera batalla se libró en el terreno de la información. Javier, con su astucia de viejo zorro, sabía que no podían enfrentarse directamente al poder mediático de Vargas. Necesitaban encontrar las grietas en su armadura. «Tenemos que encontrar a los descendientes de los Almacenes García que aparecen en esa foto», le dijo a Elena. «Si los Vargas les hicieron a ellos lo mismo que a tu familia, tendremos un patrón de conducta, y eso es algo que un juez no puede ignorar». Comenzó así una labor de detective digna de una novela. Elena pasó días enteros en la hemeroteca de la ciudad, sus dedos manchados de tinta mientras revisaba periódicos de hacía 80 años, buscando cualquier mención a la tienda o a la familia García. La frustración era su compañera constante. «Es como buscar una aguja en un pajar», pensó más de una vez, sintiendo que sus esperanzas se desvanecían con cada página que pasaba. Finalmente, una tarde, encontró una pequeña nota social sobre la boda de la hija del dueño del almacén. Y con ese nombre, tiró del hilo. Descubrió que el único descendiente vivo era un anciano que vivía en una residencia en las afueras. Fueron a visitarlo. Al principio, el hombre se mostró receloso, asustado. El nombre, Vargas, todavía le provocaba un escalofrío. Pero cuando Elena le mostró la foto de su antigua tienda, los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «Nos lo quitaron todo», susurró. «Mi padre murió de pena. Dijeron que había un problema con los papeles, que el edificio era suyo. Nos amenazaron, no pudimos hacer nada. Su testimonio era la primera pieza del rompecabezas». Mientras tanto, la presión de Vargas Corp se intensificaba. Los burofaxes se convirtieron en llamadas telefónicas a deshoras, en visitas de hombres con traje que, amablemente, les sugerían que aceptaran la ridícula oferta económica y se marcharan por las buenas. Elena aprendió a vivir con un nudo constante de ansiedad en el estómago, a sobresaltarse cada vez que sonaba el timbre. La campaña de desprestigio también continuaba, con nuevos artículos que insinuaban que tenía problemas económicos, y que estaba desesperada por conseguir dinero fácil. Sus compañeros en la universidad empezaron a mirarla de reojo, a cuchichear a sus espaldas. Se sentía aislada, marcada. La humillación más dolorosa, sin embargo, vino de quien menos lo esperaba, de Daniel. Ricardo, en un movimiento de crueldad calculada, obligó a su hijo a asistir a una gala benéfica a la que sabía que Elena iría para intentar hablar con él, para pedirle que escuchara su versión de la historia. Elena, usando sus pocos ahorros, compró un vestido de segunda mano y consiguió una entrada. Cuando por fin logró acercarse a él, en medio del lujo y el champán, Daniel, con su padre observándolo desde la distancia con ojos de acero, ni siquiera la miró. «No tengo nada que hablar contigo», dijo, su voz fría y cortante como el hielo, y le dio la espalda, dejándola sola y humillada bajo la mirada curiosa de decenas de personas. Las lágrimas quemaron los ojos de Elena mientras huía de allí. Algo se rompió dentro de ella esa noche. Ya no había rastro de la chica que se había sonrojado ante una sonrisa amable. En su lugar, había una guerrera con el corazón herido. La humillación en la gala fue un punto de inflexión. El dolor se transformó en una rabia fría y afilada como un bisturí. «Se acabó el jugar a la defensiva», le dijo a Javier al día siguiente, sus ojos brillando con una determinación que asustó al viejo abogado. «Voy a encontrar todas las piezas de este puzzle, cueste lo que cueste». Su investigación se volvió más metódica, más implacable. Pasaba las noches en vela, estudiando los viejos libros de su abuelo, no solo el que ocultaba la escritura, sino todos ellos,
buscando cualquier anotación, cualquier pista que él pudiera haber dejado. Mi abuelo era un hombre meticuloso. Sabía algo, estoy segura, pensó, recorriendo con los dedos las páginas llenas de su caligrafía ordenada. En los márgenes de un libro sobre la historia arquitectónica de Madrid, encontró una serie de pequeñas marcas a lápiz junto a los párrafos que hablaban de los grandes incendios de la ciudad a principios del siglo XX. Y al lado de uno de ellos, que mencionaba un sospechoso incendio en el archivo del ayuntamiento, había una única palabra escrita con letra temblorosa: Vargas. La segunda pista estaba allí, oculta a plena vista. El incendio no había sido un accidente. Había sido la coartada perfecta para destruir los registros originales y falsificar nuevos títulos de propiedad. La red de engaños de la familia Vargas era más antigua y profunda de lo que jamás había imaginado. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd de Ricardo Vargas, y Elena estaba decidida a martillarlos todos. Javier, impresionado por la tenacidad de Elena, movió sus propios hilos. Activó una red de viejos contactos, de abogados, funcionarios y periodistas a los que había ayudado a lo largo de su carrera. Buscaba a alguien que hubiera trabajado para Vargas Corp en el pasado y que estuviera dispuesto a hablar. Era una tarea casi imposible. Ricardo Vargas pagaba bien, pero compraba el silencio de sus empleados para siempre. La mayoría de los que contactó le colgaron el teléfono al oír el nombre del magnate. Pero finalmente, uno de ellos, un antiguo arquitecto ya jubilado, un hombre atormentado por su conciencia, aceptó reunirse con ellos en secreto, en un café alejado del centro. El hombre estaba nervioso, sus manos temblaban al sostener la taza de café. Lo que me piden es muy peligroso, dijo, mirando constantemente hacia la huerta. Ese hombre destruye a la gente. Pero Elena le habló de su abuelo, de su tía, de su lucha, y algo en su historia resonó en el arquitecto. Con la voz entrecortada les confesó. Recordaba haber visto, hacía muchos años, los planos originales del edificio de Elena. Y recordaba a su jefe de entonces, el padre de Ricardo Vargas, ordenándole que los perdiera, y dibujara unos nuevos basados en un título de propiedad que, según dijo, acababa de aparecer. Siempre supe que algo olía a podrido, admitió el arquitecto. Estoy dispuesto a testificar. Era la tercera y última pieza. Tenían el título original, el testimonio de otra víctima, y ahora, un testigo interno. Tenían un caso sólido. La partida de ajedrez estaba a punto de llegar a su fin. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El día del juicio llegó como una mañana de invierno, fría y gris, cargada de una tensión que se podía sentir en el aire. La sala del Tribunal de Justicia estaba abarrotada. Por un lado, el ejército de abogados de Vargas Corp, con sus trajes caros y sus maletines de piel, una falange de poder y arrogancia. Por el otro, Elena, tía Rosa y el viejo Javier, un pequeño grupo de resistencia que parecía insignificante en comparación. Los periodistas llenaban los bancos traseros, olfateando la historia del año, el humilde ciudadano contra el magnate todopoderoso. No tengas miedo, mi niña. La verdad es más fuerte que todo su dinero, le susurró tía Rosa, apretándole la mano. Pero Elena tenía miedo. Sentía un terror helado que le paralizaba las piernas y le secaba la boca. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si nos destrozan?, pensó, mirando el rostro impasible de Ricardo Vargas, que la observaba desde el otro lado de la sala con una sonrisa de desprecio. El juicio comenzó. Los abogados de Vargas nataron su caso con una elocuencia ensayada, hablando de progreso, de seguridad, de la necesidad de modernizar la ciudad, pintando a Elena y a su tía como dos ancianas obstinadas, que se interponían en el camino del futuro. Cada palabra era una mentira envuelta en seda, una distorsión de la realidad, que hacía que Elena sintiera náuseas. Cuando llegó su turno, Javier, con su voz tranquila y su aire de abuelo sabio, comenzó a desmantelar su castillo de naipes, pieza por pieza. Javier llamó a su primer testigo, el anciano descendiente de la familia García. Con voz frágil pero clara, el hombre relató la historia de cómo los Vargas habían despojado a su familia de su negocio y su hogar, usando las mismas tácticas de intimidación y fraude legal que estaban usando con Elena. Su testimonio, lleno de un dolor que había perdurado durante más de medio siglo, silenció la sala. Luego, subió al estrado el arquitecto jubilado. Con voz firme, confirmó haber visto los documentos originales y haber recibido la orden de destruirlos y falsificar unos nuevos. Los abogados de Vargas intentaron desacreditarlo, insinuando que era un viejo senil con rencor hacia la empresa, pero su testimonio era sólido.
coherente, irrefutable. La armadura de Ricardo Vargas comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Se le veía inquieto en su asiento, susurrando furiosamente al oído de su abogado principal. Pero el golpe maestro de Javier estaba aún por llegar. Llamó a declarar a un último testigo, uno que nadie, ni siquiera Elena, esperaba. La defensa llama al estrado al señor Daniel Vargas. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Ricardo se puso pálido como un fantasma. Daniel, con el rostro sombrío y decidido, caminó hacia el estrado, sin mirar a su padre. Durante días, había estado luchando con su conciencia. La humillación a la que había sometido a Elena en la gala, la verdad que había descubierto en los ojos de ella, lo habían atormentado. Había investigado por su cuenta en los archivos de la empresa, y había encontrado la verdad. Y ahora, estaba a punto de inmolarse para que esa verdad saliera a la luz. El testimonio de Daniel cayó sobre la sala del tribunal como una bomba, desatando una onda expansiva de caos y estupefacción que silenció hasta el último murmullo, y dejó el aire vibrando con una tensión casi tangible que se podía cortar con un cuchillo. Los periodistas, antes sentados en un respetuoso silencio profesional, se pusieron de pie de un salto, un movimiento colectivo y desordenado que rompió por completo la solemnidad del lugar, como una bandada de pájaros asustados. Sus cámaras, como los ojos hambrientos de un depredador que ha localizado a su presa, apuntaron frenéticamente hacia el estrado, capturando con una avidez casi obscena la imagen indeleble de un hijo que acababa de demoler el imperio de su propio padre, con la simple y brutal fuerza de una verdad guardada por demasiado tiempo. Ricardo Vargas se quedó absolutamente petrificado en su asiento de cuero, su rostro, normalmente una máscara de control impenetrable y arrogancia calculada, se había resquebrajado de repente, convirtiéndose en un lienzo pálido de incredulidad, humillación y una furia tan contenida que parecía a punto de estallar y consumirlo todo a su alrededor. Sus ojos, clavados en Daniel, ardían con la llama de una traición tan profunda y personal que parecía quemar el oxígeno que los separaba. Un abismo de odio abriéndose entre ellos. El juez, un hombre acostumbrado a los dramas humanos más intensos, golpeó su mazo con una fuerza inusitada. El sonido seco y autoritario resonando por encima del alboroto creciente. Orden en la sala. Silencio o haré desalojar este lugar ahora mismo. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco doloroso, una mezcla extraña y confusa de triunfo embriagador, y un dolor inesperado al ser testigo de la implosión de una familia, de ver la relación entre padre e hijo destrozada de una forma tan pública y definitiva. Miró a Javier cuyos ojos brillaban con una victoria que ya daba por sentada. La esperanza, pura y abrumadora, la inundó por completo. Habían ganado. O eso creían en ese preciso instante de gloria. El abogado de Ricardo, un hombre llamado Aguirre, con una reputación de ser tan brillante como desalmado, se recuperó del golpe inicial con una rapidez escalofriante que demostraba por qué era el mejor en su campo y por qué cobraba honorarios astronómicos. Se levantó lentamente, un movimiento fluido y ensayado como el de un actor en un escenario, ajustándose la corbata de seda con una calma teatral que contrastaba violentamente con el caos que reinaba en la sala. Su gesto era una declaración de intenciones. El espectáculo no había terminado, solo había cambiado de acto. No miró a Daniel, negándole incluso esa pequeña validación de su existencia, sino que fijó su mirada directamente en el juez, su voz suave pero cargada de un veneno sutil y corrosivo que se deslizó por la sala. Señoría, con el debido respeto a este honorable tribunal, lo que acabamos de presenciar no es una prueba concluyente, sino una tragedia familiar. Un acto desesperado y lamentable de un joven visiblemente desequil, librado que busca destruir a su padre para tomar el control de una empresa que, a todas luces, no está preparado para dirigir. La acusación era tan audaz, tan retorcida en su lógica, que dejó a todos en silencio una vez más, esta vez un silencio de pura conmoción e incredulidad. Aguirre continuó sin perder el ritmo, su tono ahora teñido de una falsa y condescendiente compasión que resultaba más insultante que un grito. Es bien sabido en los círculos empresariales que el señor Daniel Vargas ha tenido diferencias creativas con su padre, que se siente infravalorado. Y no es ningún secreto que ha mantenido reuniones con la competencia en los últimos meses. Sacó una carpeta de piel con un movimiento elegante y entregó unas fotografías a Lugier. Eran fotos nítidas de Daniel saliendo de un edificio que albergaba las oficinas de su mayor rival comercial. La trampa era perfecta. La narrativa había cambiado en menos de un minuto. Nos ha destrozado, pensó Elena, sintiendo un frío helado correrle la espalda.
Mi cliente don Ricardo Vargas es un hombre exigente, un visionario. Un líder que ha construido un imperio desde la nada, con sudor y sacrificio, continuó Aguirre, su voz goteando una condescendencia que revolvió el estómago de Elena y la llenó de una rabia impotente que no podía expresar. Cada palabra era un golpe, una distorsión de la realidad. Es comprensible e incluso natural que su hijo se sienta a la sombra de un hombre tan grande. La psicología lo explica con claridad meridiana y existen innumerables tratados sobre ello. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos, recorriendo con la mirada a cada miembro del público como si les estuviera perdonando la vida, como si estuviera impartiendo una lección magistral. Pero usar este tribunal para ventilar sus frustraciones personales, para lanzar acusaciones infundadas, y presentar documentos de dudosa procedencia, probablemente robados de los servidores de la empresa, con el único fin de dañar la reputación de su padre y beneficiar directamente a nuestros competidores. Eso, señoría, no solo es inmoral y profundamente desleal, sino que roza peligrosamente lo criminal y debería ser investigado. El abogado se sentó con la misma lentitud con la que se había levantado, dejando que sus palabras flotaran en el aire, contaminando la verdad que Daniel acababa de revelar con tanto dolor y sacrificio personal. La semilla de la duda había sido plantada en la mente del juez, y lo que era peor, en la del público. Elena vio con horror cómo la expresión del magistrado pasaba de la sorpresa inicial a una cautela endurecida y profesional. La ventaja que habían ganado con tanto esfuerzo se estaba evaporando como el agua en el desierto. Daniel intentó protestar desde el estrado, pero su voz se ahogó en la nueva y tóxica narrativa que Aguirre había tejido con tanta maestría. «Es mentira. Todo lo que dice es mentira», exclamó, pero su negación sonaba desesperada, puramente emoción. Confirmando sin quererlo la imagen de joven desequilibrado y resentido que el abogado había pintado con tanta perversidad. Elena sintió que el suelo de mármol del juzgado desaparecía bajo sus pies, abriéndose a un abismo de derrota y desesperación que amenazaba con tragársela entera. El pánico frío y paralizante se apoderó de ella, atenazando sus pulmones y haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente y doloroso. Lo hemos perdido todo, es el fin, pensó, la desesperación como un nudo apretado en su garganta que le impedía tragar y pensar con claridad. Miró a Javier, cuya confianza de hacía apenas unos minutos se había desvanecido por completo, reemplazada por una máscara de profunda preocupación y cálculo febril. Él negaba lentamente con la cabeza, sin mirarla, como si estuviera repasando mentalmente todas las jugadas posibles y no encontrara ninguna salida, ninguna forma de contrarrestar un golpe tan bajo y efectivo. Tía Rosa le apretó la mano con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad, pero su rostro estaba pálido como el papel, sus labios temblaban ligeramente mientras murmuraba una oración inaudible, una súplica desesperada a un cielo que parecía haberse vuelto de plomo. El contraataque de Aguirre había sido una obra de arte diabólica, una lección magistral de manipulación. Había tomado la prueba más fuerte que tenían, el testimonio valiente y desgarrador de Daniel, y la había convertido en su mayor debilidad, reduciéndola a una simple pataleta de un hijo resentido y ambicioso. La sala ahora estaba dividida, los murmullos eran un mar de confusión y especulación. ¿Era Daniel un valiente que decía la verdad o un traidor manipulador? La verdad se había vuelto irrelevante, ahogada por el escándalo familiar que Aguirre había servido en bandeja de plata. Ricardo Vargas, por su parte, había recuperado por completo la compostura. Observaba a su hijo bajar del estrado con una mirada de fría y calculada decepción, como un rey mirando a un príncipe que no solo lo había traicionado, sino que además había fracasado estrepitosamente en su intento. El poder volvía a estar de su lado. En ese momento de absoluta desesperación, cuando la derrota parecía no solo posible sino inevitable, y el sabor amargo del fracaso ya le llenaba la boca, Elena bajó la vista hacia la modesta bolsa de lona que descansaba a sus pies, casi olvidada en el caos y el drama de los últimos minutos. Dentro, envueltos en un paño suave de terciopelo azul para protegerlos del paso del tiempo y de la crudeza del mundo exterior, estaban los tesoros de su abuelo, su último legado. La vieja escritura de propiedad, la fotografía descolorida, y el volumen que los había ocultado durante casi un siglo, el guardián silencioso de su verdad, el testigo mudo de una injusticia que se negaba a morir. No puedo rendirme ahora, no después de todo esto, pensó, una chispa de rebeldía encendiéndose en medio del pánico, una llama pequeña pero feroz. Miró a su tía, cuyo rostro estaba surcado por el miedo pero también por una fe inquebrantable en ella,
una fe que la avergonzó y la fortaleció al mismo tiempo. Miró a Jav Beñer, que la observaba con una pregunta silenciosa en sus ojos cansados, buscando una señal, una última esperanza, un milagro. Y finalmente, miró a Ricardo Vargas, que sonreía sutilmente a su abogado, saboreando una victoria que creía ya segura, una sonrisa de depredador que había acorralado a su presa y se disponía a dar el golpe final. Y en ese preciso instante la desesperación se transformó en algo nuevo, algo diferente. Una furia fría y cristalina. Ya no tenía miedo. Ya no tenía nada que perder, porque ya se lo habían quitado todo. Se inclinó hacia Javier y le susurró al oído con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Es mi turno. No es suficiente con contar la historia. Tengo que mostrársela al juez. Tiene que tocarla con sus propias manos. Javier la miró, vio la determinación de acero en sus ojos y asintió lentamente, una pequeña chispa de esperanza reavivándose en su mirada. Se puso de pie. Señoría, con su permiso, mi cliente, la señorita Elena, desea presentar una última prueba material. Aguirre se levantó de un salto, su voz goteando un desprecio mal disimulado que resonó en la sala silenciosa y expectante. Protesto, señoría. ¿Qué más puede presentar esta joven? ¿Otra historia sentimental sacada de un baúl polvoriento? Esto es un tribunal de justicia, no un teatro de aficionados. Su arrogancia era palpable, creía tener la partida ganada, y este último movimiento le parecía un patético manotazo de ahogado, un último suspiro antes de la derrota. Pero el juez, cuya curiosidad profesional parecía haberse despertado de nuevo ante el giro inesperado de los acontecimientos, levantó una mano para silenciarlo, un gesto cansado pero firme, que indicaba que no toleraría más interrupciones ni espectáculos. La protesta es denegada. La escucharé. Señorita, acérquese al estrado, por favor. Elena se levantó, sintiendo un temblor en sus piernas que luchó por controlar, pero sus pasos eran firmes y decididos, mientras avanzaba por el pasillo central, cada paso, un acto de desafío. Caminó hacia el frente de la sala, sintiendo los ojos de todos clavados en ella, un centenar de miradas llenas de curiosidad, lástima y escepticismo. No se detuvo en el banquillo de los testigos, el lugar para las historias habladas. Siguió caminando, con una seguridad que no sabía que poseía, hasta la gran mesa de roble donde se exponían las pruebas, justo delante de la elevada plataforma del juez. Con un cuidado casi reverencial, sacó el viejo tomo de su bolsa y lo colocó suavemente sobre la madera pulida. El sonido sordo del cuero antiguo al tocar la mesa resonó en el silencio expectante de la sala. Un sonido profundo y lleno de historia. El objeto parecía humilde, fuera de lugar entre los legajos y los documentos legales. Pero para Elena, era el arma más poderosa del mundo. Respiró hondo y miró directamente al juez, su voz clara y sin un atisbo de duda. Señoría, la verdad de este caso no está solo en los testimonios. La verdad está aquí, en la historia que guardan estos libros. La sala contuvo el aliento colectivo, un susurro ahogado de expectación, recorrió los bancos como una ola silenciosa. Elena, con la precisión metódica de la historiadora que era, comenzó a desvelar el secreto de su abuelo, su último y más brillante acto de resistencia silenciosa. Este no es un objeto cualquiera, señoría. Es una cápsula del tiempo. Una pequeña fortaleza construida por mi abuelo, un hombre sencillo pero ingenioso, para proteger una verdad que sabía que algún día necesitaría ser contada y defendida. Con manos firmes y expertas, le mostró al juez cómo el lomo interior del volumen estaba ingeniosamente diseñado, una obra de artesanía oculta a simple vista que nadie podría haber imaginado, un truco de maestro encuadernador. Usando una pequeña espátula de restauración que Javier le había proporcionado, separó con cuidado el forro de tela, revelando el compartimento secreto que había permanecido oculto durante décadas, un pequeño hueco en el corazón de la historia. Un murmullo o de asombro recorrió la sala, esta vez no de duda, sino de genuina sorpresa y admiración. De su interior, con la delicadeza de quien maneja una reliquia sagrada, extrajo la antigua escritura de propiedad, el papel amarillento y frágil casi deshaciéndose al tacto. Esta es la escritura original, señoría, firmada por mi bisabuelo, el hombre que construyó nuestro hogar con sus propias manos y sus sueños de un futuro mejor. Luego, con el mismo cuidado sacó la fotografía descolorida por el tiempo, una ventana a un pasado olvidado. Y esta es la prueba visual. Nuestro edificio tal y como era, y a su lado, la tienda original de los almacenes García,
cuyo descendiente ya ha testificado sobre las tácticas de intimidación de la familia Vargas desde sus inicios. La conexión era innegable, cada pieza del rompecabezas encajaba a la perfección, creando una imagen irrefutable. Estaba tejiendo una historia que no podía ser desacreditada. Mi abuelo era un hombre sabio, pero no era un hombre poderoso, continuó Elena, su voz ahora cargada de la emoción contenida de 3 generaciones de lucha silenciosa. Una emoción que hacía que sus palabras tuvieran un peso inmenso y una autenticidad arrolladora. Sabía que no podía luchar contra la corrupción de su tiempo, contra hombres como el padre de Ricardo Vargas. Era un David sin honda, un ciudadano común frente a una maquinaria de poder y dinero que lo aplastaba todo a su paso. Por eso confió en el futuro. Confió en que algún día, alguien encontraría esto, y tendría el valor de sacar la verdad a la luz, de darle voz a su silencio forzado y a su impotencia. Su mirada se desplazó lentamente desde el rostro atento del juez hasta el de Ricardo Vargas, quien la observaba con una expresión de odio puro, la sangre habiendo desaparecido de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea que lo hacía parecer una estatua de cera a punto de derretirse. El testimonio de Mateo, el arquitecto, confirma lo que mi abuelo siempre sospechó, que un incendio afortunado destruyó los registros originales en el ayuntamiento, permitiendo a la familia Vargas fabricar un nuevo título de propiedad sobre las cenizas de la legalidad. No es una coincidencia, señoría. Es un patrón de conducta criminal que se ha extendido durante casi un siglo, una herencia de codicia y desprecio por la ley que ha pasado de padres a hijos. Colocó la escritura y la fotografía junto al viejo tomo sobre la mesa del juez, creando un tríptico de verdad irrefutable. No eran solo pruebas, eran la historia de su familia, su legado, su honor mancillado y finalmente recuperado. La sala estaba completamente en silencio, cautivada por la revelación. Ya no había duda. La verdad no era una historia sentimental, era tangible. Estaba allí, para que todos la vieran. El imperio de Ricardo Vargas, construido sobre cimientos de mentiras y cenizas, estaba empezando a temblar hasta sus cimientos. Este edificio que usted intenta a demoler con tanta urgencia, señor Vargas, dijo Elena, su voz ahora resonando con una fuerza que nunca había creído poseer, dirigiéndose directamente a su adversario y rompiendo todo protocolo del tribunal en un acto de valentía final que dejó a todos sin aliento. No es solo un obstáculo para su proyecto de lujo. No es solo un montón de ladrillos viejos. Es el último testigo silencioso de su crimen original, el pecado sobre el que construyó su fortuna y la de su padre. Por eso tiene tanta prisa por destruirlo. No quiere construir un futuro, quiere borrar el pasado, quiere silenciar las paredes que lo vieron todo, las que conocen la verdad de su engaño. Su acusación directa, pública y sin miedo, fue el golpe de gracia, el jaque mate definitivo. Ricardo intentó levantarse para protestar, para gritar, para negar, para lanzar una última amenaza, pero pareció quedarse sin fuerzas, como si los hilos invisibles de poder que lo sostenían se hubieran cortado de repente. Se hundió de nuevo, ya un hombre visiblemente derrotado, su cuerpo encorvado por primera vez en su vida, pequeño y frágil bajo su traje caro. El juez, ignorando por completo al magnate caído, examinó las pruebas con una atención meticulosa y profesional. Levantó el viejo tomo, sintiendo su peso, observando la increíble artesanía del compartimento secreto. Comparó la firma de la escritura original con otros documentos de la época que el ujier le trajo de los archivos judiciales. Todo encajaba a la perfección. La verdad era abrumadora, irrefutable. Aguirre, el brillante y despiadado abogado, estaba en silencio por primera vez desde que empezó el juicio, pálido, sin argumentos, sin trucos, sin salidas. Se había quedado sin defensas. La partida había terminado, y la habían perdido de la forma más humillante posible, con una simple lección de historia. El juez finalmente levantó la vista, su mirada severa y decidida clavada en Ricardo Vargas, que no se atrevía a devolverle la mirada. Este tribunal ha escuchado suficientes testimonios y ha visto suficientes pruebas por hoy, declaró, su voz grave resonando con la autoridad final e inapelable de la ley, llenando cada rincón de la sala. Se deniega la solicitud de demolición de forma permanente. El título de propiedad del edificio en cuestión se restituye con efecto inmediato a su legítima heredera, la señora Rosa, y por extensión, a la señorita Elena. Un grito de júbilo ahogado brotó de los bancos donde se sentaban los vecinos, un sonido de pura liberación que rompió el silencio solemne, una explosión de alegría contenida durante semanas. Tía Rosa rompió a llorar,
pero esta vez eran lágrimas de una alegría y un alivio tan profundos que parecían lavar años de miedo e incertidumbre de su alma, dejándola limpia y en paz. Elena se quedó sin aliento, sintiendo cómo el peso del mundo se desvía y anecía de sus hombros, una ligereza que casi la hizo flotar. Pero eso no es todo, continuó el juez, su tono volviéndose aún más duro, casi glacial, haciendo que un nuevo silencio cayera sobre la sala, un silencio lleno de expectación. Dadas las graves acusaciones de falsificación de documentos, perjurio, coacción y obstrucción a la justicia que han salido a la luz en esta sala, este tribunal ordena la apertura inmediata de una investigación penal completa sobre las prácticas comerciales históricas y presentes de Vargas Corp. El golpe fue final, demoledor. El imperio no solo había sido detenido, estaba a punto de ser desmantelado pieza por pieza bajo el escrutinio de la ley. La sala estalló en un aplauso atronador y espontáneo. La justicia por una vez había prevalecido. David había vencido a Goliat, no con una piedra, sino con la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La escena en el tribunal se disolvió en un torbellino de emociones puras y abrumadoras, un caos de alegría y alivio. Elena corrió a abrazar a su tía, ambas llorando y riendo al mismo tiempo, un abrazo que sellaba no solo la victoria legal, sino la supervivencia de su pequeño mundo, de su hogar, de su historia familiar. Javier se unió al abrazo, sus ojos normalmente serios y profesionales ahora enrojecidos por la emoción contenida, una rara muestra de vulnerabilidad en un hombre endurecido por años de batallas legales. «Lo conseguiste, Elena. Lo conseguiste», repetía una y otra vez, su voz ronca por el nudo en su garganta. Daniel se acercó a ellas con cautela, su rostro una compleja mezcla de alivio, culpa y una profunda y sincera admiración. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin saber si tenía derecho a invadir ese círculo de felicidad que él mismo había ayudado a crear a un coste personal tan alto. Ellen... comenzó, su voz apenas un susurro audible en medio de la celebración que los rodeaba. Lo siento tanto. Por todo lo que mi padre te hizo pasar, por mi ceguera, por la humillación, por todo. Elena se separó suavemente de su tía y lo miró. Por primera vez, desde la humillación de la gala, no vio al hijo de su enemigo, sino al hombre que la había ayudado a recoger sus cosas en la calle, al hombre que había arriesgado su futuro, su herencia y su familia por hacer lo correcto. Asintió lentamente, una pequeña y cansada sonrisa formándose en sus labios. Gracias, Daniel. Lo que hiciste hoy, se necesitó mucho valor. El perdón no estaba completo, las heridas eran demasiado profundas para sanar en un instante, pero era un comienzo, un puente sobre un abismo de dolor. Mientras tanto, una multitud de periodistas y cámaras rodeaba a Ricardo Vargas, quien era escoltado fuera de la sala por la seguridad del tribunal como si ya fuera un criminal convicto. Su rostro era una máscara de furia helada, sus ojos prometían una venganza que ya no tenía el poder de cumplir, una amenaza vacía. Ignoró las preguntas a gritos de la prensa, su arrogancia intacta hasta el amargo final, pero su aura de invencibilidad, esa que había cultivado durante décadas con tanto esmero, se había hecho añicos para siempre a la vista de todos. El magnate intocable, el hombre que movía los hilos de la ciudad a su antojo, había caído, y su caída era tan pública como espectacular. Los flashes de las cámaras iluminaban su derrota, inmortalizando el momento para las portadas de los periódicos y los noticieros de la noche, una imagen que se repetiría hasta la saciedad. El imperio que había tardado una vida en construir sobre cimientos de mentiras, miedo y corrupción se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y todo había empezado con una joven estudiante que se negaba a rendirse y un puñado de objetos viejos. Era un recordatorio poderoso y necesario de que ninguna mentira, por muy grande y poderosa que sea, puede durar para siempre. La verdad, a veces, solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para contarla. Y Elena, la improbable heroína de esta historia, había demostrado ser esa persona, cambiando el curso de la historia de su ciudad con nada más que su inteligencia, su coraje y su amor por el pasado. El legado de su abuelo finalmente estaba a salvo y honrado. Fuera del juzgado, el sol de la tarde brillaba con una intensidad que parecía celebrar la victoria, bañando la plaza con una luz dorada y cálida que disipaba el frío del mármol del tribunal. Los vecinos que habían acudido a apoyarlas las recibieron con una ovación ensordecedora, con vítores, aplausos y lágrimas de alegría que resonaban en la plaza. La abrazaron, le dieron las gracias, le dijeron que era su heroína, la protectora de su barrio, su leona.
Elena, abrumada por la oleada de emoción y gratitud, se dio cuenta en ese momento de que su lucha ya no era solo por su hogar, sino por todos ellos, por cada persona que alguna vez se había sentido impotente frente al poder y la injusticia. Había luchado por un edificio, pero había salvado a una comunidad, reavivando su espíritu de lucha y su sentido de pertenencia, demostrándoles que juntos eran fuertes. Había demostrado que una sola voz, armada con la verdad y la determinación, podía ser más fuerte que todo el dinero y el poder del mundo. Tía Rosa, de pie a su lado, sonreía con una felicidad radiante que parecía haberle quitado 20 años de encima, sus ojos brillando con una vitalidad renovada. Su corazón, aunque frágil, rebosaba de un orgullo y un amor inmensos por su sobrina. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, mi niña», le susurró al oído, sus palabras el mayor premio que Elena podría haber recibido jamás, la validación final y más importante de todas. Daniel observaba la escena desde la distancia, una sonrisa agridulce dibujada en su rostro. Se sentía como un extraño mirando un mundo al que ya no pertenecía del todo, un mundo de afecto genuino y comunidad que nunca había conocido en su vida de lujos vacíos y relaciones transaccionales. Pero al mismo tiempo, sentía una paz que no había experimentado en años, una ligereza en su alma que era completamente nueva para él, como si se hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Al testificar contra su padre, lo había perdido casi todo. Una familia, una herencia, un futuro predefinido y cómodo. Pero había ganado algo mucho más valioso, algo que el dinero no podía comprar, su propia alma, su integridad, el respeto por sí mismo. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de incertidumbre y de las consecuencias de la caída de su padre, pero por primera vez en su vida, se sentía libre. Libre de las expectativas aplastantes, de las mentiras asfixiantes, de la sombra de un hombre al que había amado y temido a partes iguales. Se acercó a Javier, que estaba hablando con unos periodistas. «Si necesita algo, cualquier cosa para ayudar a reconstruir o para las costas del juicio», dijo, su oferta sincera y humilde. Javier le puso una mano paternal en el hombro. «Lo primero que necesitas, hijo, es perdonarte a ti mismo. Hiciste lo correcto, y en la vida eso es lo único que importa de verdad». Las palabras del viejo abogado, llenas de una sabiduría ganada con los años, fueron un bálsamo para su conciencia herida y su futuro incierto. Esa noche, de vuelta en el apartamento, todo estaba en silencio. Pero era un silencio diferente, un silencio que ya no pesaba, que no estaba cargado de tensión ni de miedo. Ya no era el silencio del miedo y la incertidumbre, sino el silencio de la paz, de la seguridad, de la victoria. Tía Rosa dormía plácidamente en su habitación, por primera vez en meses sin la ayuda de sedantes, su respiración suave y regular como el arrullo de una ola tranquila en una noche de verano. Elena se sentó en el salón, en la oscuridad, rodeada por los muebles familiares y los recuerdos de su vida, cada objeto un testigo de su lucha. El viejo baúl de su abuelo estaba en su rincón de siempre, su guardián silencioso, su cómplice. Lo acarició suavemente, sintiendo la madera gastada y familiar bajo sus dedos, como si le estuviera dando las gracias. La batalla había terminado, pero la guerra la había cambiado para siempre. Ya no era solo un estudiante que luchaba por sacar sus estudios adelante y cuidar de su tía. Era una mujer que había descubierto su propia fuerza, su propia voz, su propio poder. Había aprendido que la historia no era solo algo que se estudiaba en los libros, sino algo que se vivía, se defendía, y a veces con mucho esfuerzo, se reescribía. El futuro era una página en blanco, pero por primera vez desde que era una niña, no le daba miedo. Estaba lista para escribir su propio capítulo, con su propia tinta. La historia de Elena, la guardiana de la memoria, acababa de empezar de verdad. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor plateado que hacía que las motas de polvo parecieran estrellas diminutas danzando en el aire. Elena pensó en el increíble y agotador viaje que había emprendido, desde aquel simple tropiezo en la calle hasta la dramática confrontación en el tribunal, un viaje que había puesto a prueba cada fibra de su ser. Parecía que había vivido una vida entera en apenas unas semanas, envejeciendo y renaciendo al mismo tiempo. Había conocido la bondad en su forma más pura a través de sus vecinos y de Javier, y la crueldad en su versión más depravada a través de Ricardo Vargas. Había experimentado la humillación más profunda en aquella gala infernal y el triunfo más dulce en la sala del tribunal.
y en medio de todo ese torbellino de emociones extremas, había descubierto la verdad sobre su propia familia, una verdad que le había dado la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido, cuando la rendición era la opción más lógica. La verdad te hará libre, recordó una vieja frase que su abuelo solía repetir mientras encuadernaba sus tomos. Y en ese momento, en la quietud de su hogar a salvo, entendió su significado profundo. La verdad no solo la había liberado del desalojo inminente, la había liberado de sus propios miedos, de su sensación de impotencia ante un mundo que parecía demasiado grande y cruel. Le había dado un propósito. La lucha había sido brutal, la había dejado exhausta física y emocionalmente, pero la recompensa era incalculable. No era una recompensa material sino espiritual, la paz de saber que había hecho lo correcto, que había honrado a los suyos. En el lujoso ático al otro lado de la ciudad, Ricardo Vargas estaba solo en la oscuridad. Una oscuridad que ahora era un reflejo perfecto de la que sentía en su interior. El silencio en su vasto apartamento era ensordecedor, un reflejo del vacío que ahora sentía, un eco de su propia ruina. Su imperio se derrumbaba como un edificio en demolición, sus abogados lo abandonaban uno por uno, sus amigos influyentes ya no contestaban sus llamadas, como ratas huyendo de un barco que se hunde. Lo había perdido todo, su poder, su reputación, su fortuna. Pero lo que más le dolía, en un rincón oscuro y polvoriento de su alma que rara vez visitaba, era la pérdida de su hijo, la traición definitiva. Había intentado moldear a Daniel a su imagen y semejanza, convertirlo en un heredero implacable y despiadado de su imperio de cemento y cristal. Pero había fracasado estrepitosamente. La bondad de su difunta esposa, esa cualidad que siempre había despreciado en secreto como una debilidad, había sobrevivido, o en su hijo, y al final, había sido esa misma bondad la que lo había destruido. Se sirvió un último coñac, el líquido ambarino temblando en el vaso en su mano temblorosa. Miró la ciudad a sus pies, las miles de luces que parpadeaban como estrellas caídas. Durante años, la había visto como su tablero de ajedrez personal. Ahora, solo veía un recordatorio de todo lo que había perdido. El rey estaba solo en su castillo de cristal, y el jaque mate había sido inevitable. No había escapatoria, ni en el mundo exterior ni dentro de sí mismo. Daniel, por su parte, había pasado la noche en un hotel modesto y anónimo, incapaz de volver al apartamento que ahora sentía como una jaula dorada y contaminada por las mentiras de su padre. Por la mañana, leyó los titulares de los periódicos digitales con un café barato en la mano, una escena surrealista para él. El Imperio Vargas se desmorona. Hijo testifica contra su padre en un juicio histórico. La victoria de David y Goliat en los tribunales de Madrid. Las historias estaban acompañadas de fotos. El rostro derrotado y envejecido de su padre, la sonrisa triunfante y luminosa de Elena, la alegría desbordante de los vecinos celebrando en la plaza. No sintió ninguna satisfacción al ver la caída de su padre, solo una profunda y amarga tristeza por el hombre que podría haber sido y nunca fue. Pero al ver la foto de Elena, sintió algo más. Una admiración inmensa por su fuerza, su integridad, su espíritu inquebrantable. Ella era todo lo que él aspiraba a ser. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que, por primera vez, estaba en el camino correcto. Tomó su teléfono y llamó a su abogado. «Quiero crear un fondo», dijo, su voz firme y decidida. «Un fondo para compensar a todas las familias que mi padre perjudicó a lo largo de los años. Y quiero que la primera beneficiaria sea la comunidad del edificio de Elena, para restaurar el barrio y proteger su patrimonio histórico». Era el primer paso de un largo viaje de redención que apenas comenzaba, un intento de construir algo bueno sobre las ruinas que su familia había dejado. Mientras el escándalo de Vargas Corp sacudía los cimientos del mundo empresarial de Madrid, la vida en el pequeño apartamento de tía Rosa volvía lentamente a la normalidad, pero una normalidad transformada, más brillante y segura. Los vecinos las saludaban con un respeto y un cariño renovados, como si fueran parte de su propia familia, sus heroínas locales. Pequeños regalos de agradecimiento aparecían en su puerta casi a diario. Una cesta de fruta del mercado, un bizcocho casero todavía caliente, unas flores del puesto de la esquina. La comunidad, que siempre había estado allí de forma latente, ahora estaba más unida que nunca, fortalecida por la batalla que habían librado y ganado juntos, como un ejército que ha vuelto victorioso de la guerra. Elena empezó a recibir llamadas de otros inquilinos de la ciudad, de otras comunidades que se enfrentaban a situaciones similares de acoso inmobiliario, pidiéndole consejo, pidiéndole ayuda. Al principio se sintió abrumada,
No se consideraba una líder ni una experta. Yo solo soy una estudiante, pensó. Pero luego se dio cuenta de que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos, la prueba viviente de que se podía luchar y ganar contra los gigantes. La estudiante de historia que solo quería proteger a su tía se estaba convirtiendo, sin buscarlo, en una defensora de la memoria y la dignidad de su ciudad. Su propósito, que había encontrado en las páginas de un viejo objeto, ahora se estaba expandiendo mucho más allá de las paredes de su hogar, tejiendo una nueva red de solidaridad por toda la ciudad. Unas semanas después del juicio, cuando la tormenta mediática comenzaba a amainar y las cámaras por fin desaparecieron de su calle, Elena recibió un paquete por mensajero. Dentro, había un ejemplar de encuadernación exquisita, una primera edición de uno de sus autores favoritos de historia medieval, un volumen casi imposible de encontrar que ella solo había soñado con tener. No había ninguna nota, solo una pequeña tarjeta de visita con una única palabra escrita a mano con una caligrafía elegante y familiar, que reconoció al instante. Gracias. La letra era la de Daniel. Sostuvo el pesado ejemplar en sus manos, el olor a papel nuevo y a cuero llenando sus sentidos. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Era un reconocimiento silencioso de todo lo que habían pasado, un puente tendido sobre las ruinas de sus familias, un símbolo de un futuro diferente, de una posible amistad nacida de las cenizas. Lo colocó en la estantería, junto a los viejos y gastados tomos de su abuelo. Los nuevos y los viejos, el futuro y el pasado, conviviendo en perfecta armonía. Miró por la ventana hacia la bulliciosa calle de Madrid, la misma calle donde todo había comenzado con una caída y un gesto de ayuda. El sol brillaba, la gente caminaba, la vida seguía su curso. Pero para Elena, todo era diferente. El mundo parecía un lugar más brillante, un lugar donde la justicia era posible, donde las historias importaban, y donde un simple acto de bondad podía al final cambiarlo todo. La gratitud había sido el inicio de la justicia. Los días que siguieron al veredicto fueron un borrón de alivio, y una lenta, casi incrédula, vuelta a la normalidad. La tormenta mediática, aunque ahora se había tornado abrumadoramente favorable, seguía siendo una presencia constante y agotadora. Elena se encontró convertida, de la noche a la mañana, en un símbolo improbable de resistencia ciudadana, una heroína reacia que solo había querido proteger la historia de su familia y la paz de su tía. Los periodistas acampaban fuera de su edificio. Las cámaras la seguían en sus escasas salidas, buscando una declaración, una foto, un fragmento más de la narrativa que había cautivado a toda la ciudad, y que ahora era un cuento de hadas moderno. Se sentía expuesta, analizada, como si su vida ya no le perteneciera, como si fuera un personaje de uno de los relatos que tanto le gustaba leer. Una heroína. Yo solo quería leer en paz, como lo hacía mi abuelo, pensó una noche, mientras el flash de una cámara lejana iluminaba su ventana, recordándole su nueva y no deseada fama. Le resultaba extraño que su acto de amor familiar se hubiera transformado en una causa pública. Ella no había buscado el escenario, solo la justicia. Y ahora, el escenario parecía no querer soltarla, exigiendo de ella una fortaleza y una elocuencia que no estaba segura de poseer. La presión era inmensa, un peso añadido a sus hombros cansados por la batalla. Anhelaba el silencio, la anonimidad perdida, el simple placer de ser solo Elena, la estudiante de historia. Pero a pesar del ruido exterior, dentro de las paredes de su apartamento encontró el verdadero premio de su lucha, el único que de verdad importaba. Se refugió en la paz reconquistada de su hogar, en la rutina sagrada de prepararle el té a su tía, en el simple y profundo placer de verla sonreír sin el peso del miedo en su mirada. Tía Rosa parecía haber rejuvenecido 10 años, una vitalidad que Elena no le había visto desde su infancia ahora brillaba en sus ojos claros, que volvían a tener la chispa de la curiosidad y la alegría. Pasaba las tardes sentada junto a la ventana mirando la calle bulliciosa, no con aprensión sino con un renovado y orgulloso sentido de pertenencia, saludando a los vecinos que pasaban. «Este es nuestro sitio, Elena», decía a menudo, su voz firme y llena de una seguridad que la hacía parecer más alta, más fuerte. «Gracias a ti, siempre lo será». Y en esas sencillas palabras, Elena encontraba toda la recompensa que su corazón necesitaba, una validación más poderosa que cualquier titular de periódico. La victoria en el tribunal era importante por supuesto, pero la paz restaurada en el rostro de su tía lo era todo. Era el verdadero trofeo de su agotadora batalla, un tesoro intangible que ningún flash podría jamás capturar.
Era el legado de su abuelo, vivo y respirando en la tranquilidad de su hogar salvado. Daniel, por su parte, desapareció por completo del ojo público, como si la tierra se lo hubiera tragado. Se retiró a un discreto y autoimpuesto exilio, permitiendo que toda la atención se centrara en Elena, y en la merecida desintegración del imperio de su padre, sin intentar robar ni un ápice de su protagonismo. Pero no estaba inactivo, ni mucho menos. En el silencio de su apartamento, ahora despojado de los lujos que le recordaban a Ricardo, comenzó el largo y arduo proceso de expiación, de intentar limpiar un apellido manchado por décadas de codicia. Su primera acción fue crear la Fundación Raíces Urbanas, una organización sin ánimo de lucro dotada con una parte sustancial de su propia fortuna, la parte que él consideraba limpia, heredada de su madre. Esto es por ti, mamá, para deshacer el daño que él causó en tu nombre, pensó, rozando con los dedos una vieja fotografía de ella, la única persona cuya bondad había sido inmune al veneno de su padre. El objetivo de la fundación era claro y directo: identificar y proteger propiedades con valor histórico y social que estuvieran en peligro por la especulación inmobiliaria, ofreciendo asesoramiento legal gratuito y microcréditos para su rehabilitación a familias de bajos recursos. Era su forma de honrar a Elena, de transformar el legado tóxico de su apellido en algo positivo y duradero. Era el comienzo de su propia redención, un camino que sabía que sería largo y solitario, pero que debía recorrer para poder mirarse al espejo. Ricardo Vargas enfrentó la justicia con la misma arrogancia con la que había vivido toda su vida, pero los muros del tribunal eran inmunes a su polei y a su inmensa fortuna, que se desvanecía día a día. Las pruebas presentadas por Javier, meticulosamente documentadas, eran abrumadoras. Y los testimonios de antiguos empleados, antes aterrorizados y silenciados por su poder, ahora eran irrefutables. Una cascada de verdades largamente reprimidas. El juicio penal fue rápido y brutal. Un espectáculo mediático que él mismo había enseñado a crear. Fue condenado por múltiples cargos de fraude, soborno, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. La imagen del magnate, antes intocable y temido, siendo escoltado fuera del tribunal con las manos esposadas, fue la portada de todos los periódicos del país durante días, el símbolo de una era de impunidad que llegaba a su fin. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras y avaricia, se desmoronó como un castillo de naipes bajo una tormenta. Sus socios lo abandonaron, sus cuentas fueron congeladas y sus ambiciosos proyectos, paralizados indefinidamente. Pasó de un ático con vistas al mundo entero a una celda de 2 por 3 metros con vistas a un muro de hormigón. Daniel nunca fue a visitarlo a la cárcel, no por odio, sino porque el hombre al que una vez había llamado padre, ya no existía para él. Había muerto simbólicamente en aquel estrado, llevándose consigo décadas de mentiras y una relación rota para siempre, una herida que nunca sanaría. Un mes después del juicio, cuando la calma finalmente regresó al barrio y la vida empezó a parecerse a lo que era antes, pero mejor, los vecinos organizaron una pequeña fiesta en la plaza frente al edificio. No fue algo espontáneo, sino un acto de comunidad cuidadosamente planeado en secreto, como una conspiración de alegría. Se reunieron en la panadería de Luis, en el taller de costura de Carmen, susurrando planes, recogiendo dinero en un bote de cristal con una etiqueta que decía, para nuestras heroínas. Era una celebración de la victoria compartida, pero también un acto de reafirmación de su identidad colectiva, estamos aquí y no nos vamos. Querían demostrar que no eran solo un conjunto de apartamentos, sino un tejido de vidas entrelazadas. Una familia elegida. La tarde de la fiesta la plaza se llenó de música que salía de un viejo altavoz, del olor a tortilla de patatas y pimientos fritos, y de una alegría genuina que flotaba en el aire como confeti invisible. Los niños corrían con globos, los mayores compartían botellas de vino en los bancos, y todos contaban la historia del juicio, cada uno añadiendo su propio pequeño detalle heroico a la leyenda. Esto es por Elena, pero también por todos nosotros, decía Luis el panadero, con el pecho hinchado de orgullo. Nos ha recordado quiénes somos y de lo que somos capaces juntos. Y en esa atmósfera de celebración, algo más grande estaba a punto de suceder, un gesto que quedaría grabado para siempre. En el centro de la celebración, cuando el sol comenzaba a ponerse y teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, Luis pidió silencio con un par de palmadas. Con un gesto teatral, él y otros 2 vecinos desvelaron una pequeña placa de bronce junto al portal del edificio, una sorpresa que habían preparado para Elena y Rosa, un secreto guardado por todo el barrio.
Hubo un jadeo colectivo seguido de un aplauso atronador que duró varios minutos. La inscripción era simple, grabada con letras elegantes pero increíblemente emotiva: Hogar de la familia de Elena. En memoria de su abuelo, guardián de la memoria, y en honor a la valentía que nos recordó que nuestras historias importan. Tía Rosa se llevó una mano temblorosa a la boca, y las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras leía las palabras, su mano libre aferrada con fuerza a la de Elena, que también lloraba en silencio. En ese momento Elena comprendió que su lucha no solo había salvado su hogar, sino que había tejido los hilos de su comunidad de una forma más fuerte y visible que nunca. No es solo metal, es un ancla. Es la prueba de que existimos, pensó, con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. Ya no eran solo vecinos, eran una familia que había luchado unida y había ganado. La placa era un recordatorio perpetuo de su resiliencia, una pequeña marca en la historia de la ciudad que decía resistimos. La historia de Elena, amplificada por los medios de comunicación y las redes sociales, inspiró un movimiento ciudadano en toda la ciudad, un efecto dominó de empoderamiento. Pequeñas asociaciones de vecinos, antes aisladas, intimidadas y resignadas a su suerte, comenzaron a organizarse, a desempolvar sus propios títulos de propiedad, a desafiar a las grandes constructoras que amenazaban con borrar sus barrios del mapa en nombre de un progreso que no los incluía. El nombre de Elena se convirtió en sinónimo de esperanza, un grito de guerra silencioso para los indefensos. Empezó a recibir invitaciones para dar charlas en centros cívicos, en facultades de derecho, en reuniones comunitarias por toda España. Al principio se sentía abrumada, una simple estudiante de historia empujada al centro de la atención pública. No soy una experta, solo defendí lo que era mío, decía con una modestia sincera que la hacía aún más creíble. Pero la gente no veía a una experta, veía a una de los suyos, una voz auténtica que les hablaba de corazón a corazón, con un lenguaje que entendían. Con el tiempo, y con el apoyo constante de Javier, que decidió posponer su jubilación para asesorarla, aceptó su nuevo rol. No tienes que ser perfecta, Elena, le decía él con paciencia. Solo tienes que ser tú. Se dio cuenta de que su experiencia personal era una herramienta poderosa para empoderar a otros. La Fundación Raíces Urbanas de Daniel se convirtió en un aliado fundamental, aunque invisible, para este incipiente movimiento ciudadano. Trabajando desde las sombras, sin buscar jamás ningún protagonismo, ni crédito, proporcionaba los recursos económicos y legales que Elena y las otras comunidades necesitaban desesperadamente para luchar en igualdad de condiciones contra los gigantes inmobiliarios. Daniel y Elena comenzaron a reunirse de vez en cuando, no en restaurantes caros ni en eventos sociales, sino en modestas cafeterías de barrio, o en el pequeño despacho que Elena había montado en su apartamento, rodeados de mapas antiguos y documentos legales. Sus conversaciones eran sobre estrategias legales, sobre la historia de un edificio en particular, sobre cómo ayudar a una familia que enfrentaba un desalojo inminente. Había un respeto profundo y una camaradería silenciosa entre ellos, una amistad forjada en el fuego. El abismo que los había separado se había convertido en un puente construido con un propósito compartido. Una tarde, mientras revisaban unos planos antiguos, él le trajo un café. Nunca pensé que el hijo de Ricardo Vargas me traería un café con la cantidad exacta de leche, bromeó ella suavemente. Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Estoy aprendiendo a reparar cosas, empezando por el café, respondió él. En esa simple frase, sellaron una nueva alianza basada en la redención y la esperanza. Un año después del juicio, la propia ciudad de Madrid rindió un homenaje oficial a la lucha de Elena y su comunidad, reconociendo el impacto que habían tenido. El pequeño parque que había frente a su edificio, un espacio antes descuidado y anónimo, fue completamente remodelado y rebautizado como el Jardín de la Memoria. En la ceremonia de inauguración, el alcalde pronunció un discurso sobre la importancia de proteger el patrimonio histórico y social de la ciudad, citando el caso de Elena como un punto de inflexión. Pero el momento más emotivo fue cuando Elena subió al pequeño escenario, frente a sus vecinos, amigos y las familias a las que ya había ayudado. No habló de leyes ni de fraudes. Habló de su abuelo, de su amor por las historias, de cómo cada edificio, cada calle, cada plaza, guarda los ecos de las vidas que se vivieron allí, un tesoro invisible que debemos proteger. Una ciudad sin memoria es una ciudad sin alma, concluyó, su voz resonando en el corazón de todos los presentes.
Ese mismo día, la universidad donde estudiaba le concedió una beca completa para terminar su doctorado, una beca que llevaba el nombre de su abuelo, financiada por un donante anónimo, que todos sospechaban quién era. La reparación era completa, no solo legal sino también emocional y simbólica, cerrando el círculo. Nunca imaginé que viviría para ver un día como este, pensó tía Rosa, sentada en un banco del nuevo jardín, observando a los niños del barrio jugar entre los rosales recién plantados, sus risas llenando el aire. Su salud había mejorado notablemente desde que la amenaza del desalojo había desaparecido. La paz mental, se dio cuenta, era la mejor medicina para un corazón cansado. Ya no sentía aquel nudo de miedo en el estómago al oír el timbre de la puerta, ya no se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, creyendo oír el ruido de las excavadoras. Su hogar volvía a ser un santuario, un refugio de paz. Elena se sentó a su lado, pasándole un brazo por los hombros. Miraron juntas la placa en el portal, el jardín lleno de vida, los vecinos charlando animadamente. «Lo hicimos, tía», susurró Elena, apoyando la cabeza en el hombro de la anciana. «Tu abuelo estaría tan orgulloso». Tía Rosa asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano. El legado de su marido no era solo un edificio de ladrillos, sino ese sentimiento de comunidad, de justicia y de paz, que ahora las rodeaba, tan real y sólido como los árboles del jardín, un legado que ahora florecía para que todos lo vieran. 5 años después, el apartamento de tía Rosa seguía siendo el corazón de un barrio revitalizado y profundamente consciente de su valor. Tía Rosa, con una salud sorprendentemente robusta para su edad, disfrutaba de sus días leyendo en el jardín de la memoria, rodeada de vecinos que la trataban como a la matriarca de su gran familia extendida, siempre con una historia que contar o un consejo que dar. Elena, por su parte, se había convertido en una de las historiadoras y activistas por el patrimonio más respetadas del país. Su fundación Memoria Urbana, que había comenzado en una pequeña habitación de su casa con un teléfono y mucha voluntad, ahora ocupaba un edificio restaurado en el centro de la ciudad, con un equipo de jóvenes abogados e historiadores. Había logrado salvar más de 50 propiedades históricas de la demolición, desde una antigua fábrica de chocolates hasta una corrala del siglo XIX, creando un modelo de desarrollo urbano sostenible que otras ciudades comenzaban a imitar. Había encontrado su verdadera vocación, no en los archivos polvorientos del pasado, sino en la defensa activa de su relevancia en el presente. Cada edificio salvado, cada familia que permanecía en su hogar, era una victoria personal, un tributo a la lección que su abuelo le había enseñado sin palabras, que la historia está viva y hay que luchar por ella. 10 años más tarde, la transformación era aún más profunda y duradera. La empresa de Daniel Vargas, reconstruida desde sus cimientos sobre principios de ética, transparencia y responsabilidad social, se había convertido en un referente en el sector. Su enfoque en la rehabilitación sostenible y los proyectos de vivienda asequible no solo había limpiado el nombre de su familia, sino que también había demostrado ser increíblemente rentable, con un aumento del 200% en proyectos sostenibles, probando que la ética y los negocios no tenían por qué ser enemigos. Elena, mientras tanto, era una autora de éxito. Había publicado varias obras que rescataban la memoria urbana de Madrid, dando voz a las historias de los humildes, de los artesanos, de las familias que, como la suya, habían construido la ciudad ladrillo a ladrillo. Sus trabajos, como el aclamado Las voces del ladrillo, se estudiaban en las universidades y habían inspirado a una nueva generación de historiadores y urbanistas. A veces, la mayor riqueza de una ciudad no está en sus nuevos rascacielos de cristal, sino en las historias que sus viejas paredes guardan con celo. Y Elena se había convertido, para siempre, en la guardiana de esas verdades, la voz de los que ya no podían hablar,